Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña José Ignacio Guarino, analista financiero. Bienvenido. Hola Ibrahim, gracias por la invitación. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. El año 2025 comenzó con una brecha importante entre el dólar del Banco Central de Venezuela, ese marcador, y el marcador del llamado dólar paralelo, casi 15 bolívares. El Banco Central de Venezuela también el pasado 2 de enero hizo una intervención cambiaria, inyectó 50 millones de dólares al mercado. ¿Es suficiente esa cantidad? Mira, el tema cambiario desde el último trimestre del 2024 para acá, 20-30% más o menos lo que fue la diferencia cambiaria. Eso te dice mucho de las expectativas que tiene la economía venezolana en tanto y en cuanto también lo que puede venir siendo la inflación nuevamente, lo que puede también ser la dinámica económica en el país. Y puede ser mucho, puede ser poco, depende. Siempre en la economía tenemos que tener ese concepto, depende. ¿Y depende de qué? Oye, un 2 de enero que el Banco Central, en una economía que todos sabemos el 2 de enero está más o menos de vacaciones o en pausa, y aún más en este entorno que tenemos en Venezuela, a 8 días de la toma de posesión del nuevo mandato presidencial constitucional, pues oye, 50 millones de dólares no es despreciable. Eso quiere decir que hay una demanda importante en el mercado cambiario venezolano, ¿no? Las últimas intervenciones del Banco Central de Venezuela habían estado por el orden de 60 millones, 80 millones aproximadamente. Sin embargo, a pesar de que el Banco Central de Venezuela ha hecho intervenciones periódicas, ese diferencial no se ha logrado acortar, aunque ha ido deslizando el tipo de cambio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, cuando comenzó esto, en septiembre del 2024, el tipo de cambio implícito, ya lo he repetido varias veces, pero es importante que manejemos este concepto. Liquidez monetaria en bolívares, reservas internacionales en dólares, tú sacas eso y te da un tipo de cambio implícito, era alrededor de los 62 bolívares, estaba en 45 el tipo de cambio BCB, y fíjate que al día de hoy todavía no estamos ni siquiera en los 60 bolívares del tipo de cambio del Banco Central. Pero más allá del tipo de cambio que tengamos en el momento, que todavía está subvalorado, comparándolo con esta tasa que te estoy referenciando, el tipo de cambio implícito tú tienes que sincerar el tipo de cambio, más allá de que sea una política económica que va concatenada con lo que es inflación, con lo que es devaluación, políticas macroeconómicas, pues ya tú tienes que ir implementando nuevas políticas, porque la economía es una ciencia que se mueve, es constante, o sea, está en constante movimiento por el tema de las expectativas, que también siempre las repetimos, las racionales y las adaptativas. ¿Qué espera y qué requiere el ciudadano venezolano de estos indicadores macroeconómicos, de la política macroeconómica? Entonces, mira, yo creo que 2025, y lo dije en muchas entrevistas en el 2024, es un año de grandes retos para la economía venezolana, y la economía venezolana la maneja el Ejecutivo Nacional. Por ende, y creo que lo conversábamos antes de entrar en la entrevista, se dieron anuncios en octubre por allí de que se iba a dar un dinamismo distinto al mercado cambiario en Venezuela. Eso todavía no ha sucedido, entonces quizás sea después del 10 de enero. Hay que seguir con mucha flexibilidad lo que va a ser el tema económico en Venezuela. Sí, de hecho, en el mes de octubre, aproximadamente a mediados del mes de octubre, la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Finanzas había anunciado una serie de medidas para controlar precisamente esta brecha. Esas medidas finalmente no se anunciaron. ¿Cuáles, en su opinión, deberían ser las medidas que tome el Ejecutivo para reducir la brecha cambiaria? Mira, el tema del diferencial cambiario va siempre ligado a lo que puede ser la demanda infinita de divisas que existe en el mercado venezolano. Esa ya manera de pensar, eso ya está en nuestra psiquis, de que demandamos divisas porque no queremos tener los bolívares. Y eso va atado también a dar a conocer cuál es la data oficial de lo que fue el índice nacional de precios, que cerró en octubre alrededor del 16.9%. No se ha contabilizado todavía noviembre y diciembre. Pongamos un 20% de inflación. Para cualquier país es escandaloso, para Venezuela es un buen número, viniendo de hiperinflación y de números de inflación muy altos. 20% llegó a ser el número de inflación en un mes bajo en los últimos años de un mes en Venezuela. Pero, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde van las políticas de incentivo a lo que es la producción nacional y en dónde? Escuchando el mensaje presidencial de final de año, Venezuela creció un 9%, según la data que señaló el señor presidente de la República, el crecimiento más importante y más elevado de América Latina y en el mundo. China creció cerca del 5%, Venezuela creció el 9%. Oye, un dato, la CEPAL y la OCDE dice que Venezuela crecerá en este año el 3.1%. Pero desglosando el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿por dónde vino el crecimiento? ¿Fue por inversión? ¿Fue por gasto público? ¿Fue por inversión?
o fue por el diferencial en la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, que hasta donde yo tengo entendido todavía estamos deficitarios en ese tema, ¿no? Entonces, exportamos petróleo que todavía nos sigue dando más del 90% de nuestros ingresos y el resto, pues tengo entendido, según la data que conocemos y manejamos a nivel oficial y extraoficial alguna, el camarón, rubros no petroleros. Pero además de eso, ¿qué está pasando a lo interno con la producción? La ley de armonización tributaria, cómo está el tema del flujo de caja en las empresas en Venezuela. Y el tema del flujo de caja en las empresas en Venezuela mucho depende del ciudadano venezolano y su poder adquisitivo. De hecho, el presidente mencionó en una entrevista que fue presentada el 1 de enero con el señor Ignacio Ramonet, que vamos hacia la indexación de los salarios. Creo que ese es el punto neurálgico en la economía en este momento, de cómo está el poder adquisitivo de todos y cada uno de nosotros, el tuyo, nuestros compañeros que están detrás de cámara, los televidentes. Ese es el punto. Lo conversábamos también, cómo viste diciembre tú, cómo vimos diciembre los demás, cómo lo percibimos. ¿Qué significa esto de la indexación y además el tema del diferencial cambiario? ¿Cómo afecta al ciudadano y por supuesto a los empresarios? Mira, fíjate, si tú tienes un diferencial cambiario cada vez más amplio, cuando el empresario va a buscar sus materias primas o tiene alguna operación internacional y no obtiene las divisas a través de Banco Central, de los mecanismos de Banco Central, pues por supuesto que tiene que ir al mercado alternativo. Eso hace que su estructura de costos se incremente, pues por supuesto, y se incrementa la estructura de costos y de gastos, pues por supuesto que los márgenes de ganancia se achican si quieres ser competitivo. En tanto y en cuanto a nosotros los consumidores, pues si los precios suben, podemos consumir menos porque además nuestro poder adquisitivo se ve disminuido. Lo vemos en el salario mínimo, o el salario vital, como lo quieran denominar. Y digamos que ya en un 90% nadie gana salario mínimo en Venezuela, lo cual es muy temerario, porque los pensionados y los jubilados ganan salario mínimo. Eso no es una mentira, eso hay que decirlo y hay que trabajarlo, porque esas personas tienen un ingreso de mendicidad en Venezuela. Y esto tiene que tenerlo claro el Ejecutivo Nacional y todos los ciudadanos venezolanos. El que no tenga un ingreso externo, bien sea por remesas, bien sea porque tiene actividades de emprendimiento y se enferma en Venezuela. ¿Qué pasa? El poder adquisitivo no te da con 130 bolívares, que es lo que es el salario mínimo. ¿Cuántos dólares son? Si se va el paralelo, se descabeza, se descontrola, ¿cuánto es el salario mínimo? $2. ¿Con $2 qué hacemos? Te lo pregunto a ti, se lo pregunto a la gente que está detrás de cámara, a la dirección del canal, a todo el mundo, porque esto nos afecta a todos. Y la reforma de la ley de pensiones no ha tenido todavía la incidencia sobre el monto de pensiones que reciben. Mira, Venezuela, cuando tú tienes en un artículo constitucional que tienes que tener un salario digno para vivir, por ende tú trabajas y tu trabajo tiene que verse recompensado con la remuneración. Ya desde allí en adelante deberíamos trabajar y ponernos a pensar en qué pasa, pero ponernos a trabajar no el síndrome de la reuninitis, como lo he llamado yo en Venezuela. Aquí se reúne todo el mundo, todos los días, la foto, pero el resultado final, ¿dónde está? Entonces, de repente tú tienes una percepción que la economía está muy bien porque saliste a comprar el 24 y viste todo lleno. Pero esa es una pequeña radiografía de donde tú estás. Pero el resto, ¿qué pasó en diciembre en Venezuela? Es un fenómeno interesante para estudiar de aquí en lo adelante. En tanto el consumo, sí, hay plataformas que están ayudando muchísimo a drenar los inventarios de los retails, de los comercializadores. Pero de fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? Principalmente hay una necesidad grandísima de crédito para pagar y financiar desde alimentos hasta medicinas. Cuando tú ves eso, que la necesidad de crédito se canaliza y se va hacia el consumo, no es malo, pero es un llamado también de atención. Tú no puedes destinar todo el crédito al consumo, porque si no, ¿cómo crecen las empresas? ¿Cómo crecen las industrias? Y lo más importante, ¿cómo las familias van construyendo un camino de ahorro, un camino de inversión? Porque el ahorro y la inversión es necesario para los ciudadanos de cualquier país. Esto no es utópico, no es una quimera, no es el síntoma más evidente del capitalismo. No. La gente tiene que tener capacidad de ahorro y de inversión aquí, en China, en Vietnam, en cualquier país. La vicepresidenta ejecutiva de la República también había dicho en el mes de octubre, en función al diferencial cambiario, que había un aprovechamiento político y financiero de esto. ¿Cuál es su opinión? Mira, sin duda que los mercados financieros se mueven por expectativas y los grandes tenedores, las ballenas, como tú los quieras, los grandes players, como tú los quieras llamar, pueden mover los instrumentos financieros, bien sea un tipo de cambio, spot o a futuro, bien sea el precio de una acción, el precio de un bono, lo que sea.
con algún interés político, pues por supuesto, pero no podemos atachar o adjuntar o decir que hay personas que están moviendo el tipo de cambio para la desestabilización. Puede tener un componente y ciertamente lo tiene, pero no es la totalidad de lo que está pasando con el tipo de cambio. Tenemos que recordar y machacar. Todavía tenemos control de cambio en Venezuela 23 años después, porque hay una ley que se llama régimen cambiario y sus ilícitos. Tú vas a comprar dólares aquí y los compras a la tasa que tú quieres y libremente no tienes un monto. Y a la tasa que dicta el ente rector, que es el Banco Central, política monetaria, política cambiaria. Ajá. Pero el tema de fondo, cuando tú tienes un control cambiario o el Ejecutivo Nacional en cualquiera de sus voceros tiene que hablar del tipo de cambio, es que todavía no has creado la confianza para que la gente tenga la moneda de uso y curso legal, que todavía es el bolívar según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se quieren voltear al dólar. Y eso no es tan mal. La gente busca protección porque además en Venezuela, ¿dónde están los instrumentos de inversión? Más allá de lo que, y disculpen que hable en primera persona, hemos achacado por más de 13 años ya, el mercado de valores en Venezuela. Pero más allá de eso, ¿dónde invierten las personas que están acá? ¿Dónde inviertes tú? ¿Dónde invierto yo? ¿Dónde protegemos lo poco o lo mucho que tenemos? Mira, Ibrahim, yo observé algo en el año 2024 que nunca había visto. Esos lugares donde se empeña oro, donde la gente empeña sus prendas o las venden, las pocas que pudieron comprar. Y no es que estaban vendiendo eso para comprarse una casa, un apartamento, un carrito de perro caliente para producir flujo de caja. No, no, no. Las estaban vendiendo para sobrevivir. Entonces, ese dato del 9% en crecimiento, que hay que celebrarlo, porque la economía, nosotros dependemos de eso, pero ¿dónde baja a todos nosotros? ¿Cómo permea ese crecimiento económico? La relación de la macroeconomía y la microeconomía es muy importante. Cuando tú no ves match, es donde se producen esos temas que dice la señora vicepresidenta, de que hay personas aprovechándolo. Por supuesto, en las asimetrías y en los controles salen oportunidades y las personas lo aprovechan. Al principio de la entrevista, usted hablaba de los retos que tiene la economía venezolana para el año 2025. ¿Cuáles son? Eso me lo responde, por favor, al regreso del corte comercial. Nosotros necesitamos hacer una breve pausa, no se aparte de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con José Ignacio Guarino, analista financiero. Y antes de irnos a la pausa, se nos quedaba una pregunta en el aire. ¿Cuáles son los retos que tiene la economía venezolana para el año 2025? Lo primero, en mi muy humilde opinión, porque somos analistas, ¿no? Y eso es opinión, es subjetivo, el tema de la recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos venezolanos. Hay que analizar qué es lo que está pasando, porque antes, obviamente, del COVID, pero después del COVID, las asimetrías en la sociedad venezolana creo que quedan muy en evidencia. El que tiene más tiene y el que menos tiene, menos tiene. Parece un trabalengua, pero es así. Venezuela, ¿qué se está haciendo en la política interna para esto? Entonces, la recuperación del salario, que todo el mundo vaya a su trabajo, no con desgano, sino, sí, el trabajo, dicen por allí que el trabajo es tan pesado que lo pagan, pero que tú vayas con sentido de pertenencia, que vayas a generarle valor a tu organización, porque sientes que tu trabajo y tu esfuerzo está siendo recompensado. Eso es muy importante. ¿Cómo influyen las expectativas en la economía venezolana? Hay mucha expectativa por la toma de posesión del presidente Maduro y por la toma de posesión del presidente Donald Trump el 20 de enero en los Estados Unidos. Fíjate, año 2024, desde el 25 de marzo, que se inscribió el ciudadano presidente de la República en el CNE, o que fue al CNE a manifestar su voluntad de inscribirse como candidato, después 28 de julio, ahí podemos ver cómo se mueven las expectativas. El inversor, de alguna manera, vamos a esperar a ver qué pasa, se detiene, analiza, ve el entorno, ve el contexto. Se creó mucha confianza en algún tiempo en Venezuela, 2020 en adelante, pero la confianza es algo tan, pero tan delicado que tú lo pierdes así. Con los eventos posteriores al 28, mucha gente quedó, ya va, vamos a ver qué pasa acá. Esos 3 días fueron bastante negativos para la economía, porque la economía se basa en percepciones. Las expectativas racionales y las adaptativas. Las racionales, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con base en esto? Históricamente, en los últimos años Venezuela, un país sancionado, cambia el presidente de los Estados Unidos, que ya fue presidente hace 4 años, que fue bastante duro en su política hacia Venezuela. Y hay otros que dicen, bueno, pero no importa, ya el gobierno venezolano se acostumbró a vivir con sanciones. Qué chévere para el gobierno,
pero qué pesado para nosotros los ciudadanos, porque el gobierno es el que dicta las políticas, pero los que recibimos el resultado de las políticas somos los ciudadanos. Entonces, eso hay que verlo con profundidad y con detalle. Las licencias que existen en el tema petrolero, hay unas que duran hasta abril de este año. Bueno, ¿qué pasará después de abril? Este señor el 20 de enero, con lo que acaba de pasar en Año Nuevo, Trump va a darle tantísima importancia a Venezuela, o se va a dedicar a trabajar en las promesas que me parece que no va a poder cumplir en los Estados Unidos, que tiene una situación bien delicada en lo político, en lo social, en lo económico, o se va a dedicar a Venezuela. Eso es muy importante. Hay licencias, hay una licencia general, sí, y hay licencias individuales específicas para cada, digamos, cada empresa extranjera que opera en Venezuela en el mercado petrolero. ¿Cómo han incidido esas licencias, la general y las individuales, en el mejoramiento de la economía venezolana? Yo creo que no es un secreto para nadie que si tú tenías 1000, como lo han explicado varios voceros del gobierno, y llegas a 0, pues por supuesto que tu flujo de caja se canibaliza o no existe y tienes que comenzar a ver qué vas a hacer. Si regresáramos a hace 4 años, bueno, tengamos un poquito de memoria, busquemos la data de Banco Central, busquemos qué venía pasando, desabastecimiento, etcétera, 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 y ese puede ser el nuevo resultado. O sea, repetir lo que ya vivimos. Oye, bien delicado, porque antes del COVID la pasamos bastante mal en Venezuela, 2017, 2020, oye, no fue nada agradable para ninguno de los venezolanos. Entonces, yo creo que ningún venezolano a priori ni puede ligar que vuelvan a sancionar esas operaciones, todo lo contrario. Yo creo que se debería tratar de buscar ese diálogo, esa palabra tan trillada en Venezuela, pero tan necesaria, para que más allá de lo político, divorciar lo político de lo económico y ver cómo Venezuela se reinserta. De hecho, vi que Venezuela subió en tanto y en cuanto a la importancia de exportadores de petróleo al 3er lugar ya. Entonces, Venezuela es un país seguro para suplir de petróleo a Estados Unidos. Esto también parece cliché, pero la industria petrolera a su vez en Venezuela es una industria cualquiera, industria petrolera del mundo, es de uso de capital intensivo. Y la venezolana aún más necesita inversión. Entonces, oye, qué interesante sería de que el presidente Trump se dedique a hacer lo que está haciendo a su país y dejar a Venezuela por el camino que tiene que recorrer Venezuela. Mira, yo en estos días festivos leí un poco sobre China. Y China tiene una preocupación tan importante, nada más creció el 5% y se dice que anualmente China tiene que crecer el 6%. Están construyendo políticas internas para motivar la dinamización de la economía. O sea, en este momento, en este concepto de permacrisis, crisis permanente, cada país se está preocupando a lo interno de su economía. O sea, eso del hegemón internacional yo creo que cada vez va a quedar más en el olvido o como un triste recuerdo, porque cada país necesita desarrollar su economía a lo interno. ¿Cuál debería ser la política, digamos, financiera y económica que aplique el gobierno nacional para continuar controlando la inflación y, en su opinión, cuáles han sido los aciertos y desaciertos en esta materia? Mira, yo creo que una de las primeras cosas que le hemos recomendado muchísimo al gobierno y lamentablemente hasta el momento no se ha llevado a cabo, la profundización, el reconocimiento, la educación, la formación del mercado de valores, el mercado de capitales o como lo quieran llamar en Venezuela. Porque el financiamiento para que las empresas crezcan está ahí, no está en la banca. Entonces, aquí tenemos que comenzar a romper esos paradigmas. La banca y el mercado de valores son complementarios. La banca no está para dar el 100% de financiamiento a ningún sector de la economía en ningún país. Veamos eso históricamente. Entonces, yo creo que deberíamos ir hacia la profundización de esas políticas macroeconómicas o la construcción de esas políticas, de manera que, por ejemplo, el encaje bancario, ese control de que se tuvo el encaje bancario sirvió para controlar de alguna manera la liquidez monetaria, para que no se escapara hacia el mercado cambiario, por ende no se disparara el tipo de cambio. Pero también lo están haciendo en China, lo están haciendo en República Dominicana, vaya un saludo para ellos. Y las comparaciones son odiosas, pero Venezuela, por Dios, una economía mucho más grande históricamente que la dominicana, están canalizando el encaje legal hacia el mercado de valores para que pueda haber inversión y crecimiento. ¿Por qué eso no se ha hecho en Venezuela? 4 bolsas de valores hay en Venezuela, 4. ¿Qué está pasando? Sí, ha crecido la Bolsa de Valores de Caracas, que cumple aniversario ahorita en enero, pero más allá que iba a tener nueva junta directiva. Pero más allá de eso, es una política pública. Entonces, ¿cuáles han sido los sectores de mayor recuperación en la economía venezolana durante el año 2024? Mira, escuchamos que la industria farmacéutica tiene unos números muy interesantes,
cuando vemos el retail, que es el consumo, el sector minorista, sobre todo en alimentos en Venezuela, que te está abriendo cada vez más tiendas, es una señal importante e interesante. Pero vuelvo y repito, la data hay que desmenuzarla, hay que entenderla, hay que llevarla a lo más bajo de la pirámide y analizar qué está pasando. ¿Será sostenible esa cantidad de ofertas? Porque ahora no hay desabastecimiento, pero la demanda se calza con la oferta que tenemos hoy día. Todos esos temas son de estudio diario. ¿Cómo observa usted la posibilidad de un ajuste general de sueldos y salarios en Venezuela? Porque generalmente, digamos, la reticencia del Ejecutivo Nacional a ajustar sueldos y salarios está vinculada con el tema de la inflación y el control de la inflación. ¿Es posible aumentar sin que aumente la inflación? Si tú calzas lo que es la demanda con la oferta, pues por supuesto que es viable y es necesario. Ahora, si tomamos la política anterior de aumentos, pues por supuesto que se te va nuevamente la inflación. El tema está, o se te desboca la inflación, el tema también está en la, digamos que la institucionalización o salarización de esos bonos constantes que que el gobierno está dando. O sea, hay que sincerar cuánto es realmente la necesidad que tiene cada ciudadano venezolano para tener una vida digna y para cumplir con el artículo constitucional de que tu salario tiene que estar de la mano con lo que tú trabajas. ¿Y existen los recursos para eso? ¿Podría el Estado venezolano pagar? Mira, yo creo que más allá de que el Estado, como el principal empleador en este momento en Venezuela, eso hay que concertarlo con todos los sectores económicamente productivos y activos en Venezuela, porque mucho empresario privado ya paga mucho más de lo que debería y paga lo que puede con base en mantener su talento humano, pero ¿hasta dónde? Eso es importante. Mira, aquí tiene que darse una política de incentivo a la inversión, de incentivo a que ese empresario diga, sí, yo voy a poner y voy a traer mis divisas a Venezuela y no las voy a dejar en X o Y jurisdicción del mundo. Entonces, pero hay que construir confianza. ¿Y cuáles deberían ser esos incentivos? Mira, el tema tributario en este momento es un temazo. O sea, ¿por qué la carga tributaria me afecta tanto? Oye, ¿por qué yo voy a traer recursos a Venezuela y voy a ampliar mi planta cuando el aparato productivo está dormido en Venezuela? Eso también es importante porque lo leemos, el sector calzado en Venezuela. Que no podemos competir con China. Bueno, pero vamos a ver con quién podemos competir, por lo menos la demanda interna. ¿Por qué se hace más caro? Y decirlo y analizarlo y sincerarlo y ver hacia dónde se puede ir, porque es más caro producir en Venezuela. Oye, en esto que estamos, se anunció una reforma constitucional. Oye, el análisis de la ley orgánica del trabajo, que hace bastante caro. Este tema de la armonización tributaria, hacia dónde fue, hacia dónde va, tenemos impuestos, tenemos los parafiscales, tenemos un temazo en Venezuela. Hay empresarios y gremios privados que señalan que la ley orgánica del trabajo, digamos, se diseñó para un momento muy específico de la historia y de la economía venezolana y que necesita una reforma porque no es sostenible en el tiempo. El derecho es un mecanismo de control social, eso nos lo dicen a los que vamos estudiando derechos en Introducción al Derecho. Cambia porque regula un momento, como tú muy acertadamente lo acabas de decir, hace 13 años ya. Oye, hay que analizarlo. Si las constituciones que se dicen que son las cartas magnas de cada estado, en Venezuela la estamos revisando de una manera constante, ¿por qué las leyes no? Entonces, y con base y con la necesidad de dinamizar la economía. Yo creo que el dogma en lo político, lo pragmático en lo económico. Entonces yo creo que ese debe ser el camino, continuar el diálogo, continuar profundizando y dejando de lado esos complejos que se pueden tener de la economía, el capitalismo, el socialismo, o sea, y toda ideología importante, toda forma de pensar importante, escucharla y llevar a la práctica, porque la economía venezolana somos todos los venezolanos, no tiene parcialidad política. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Bren, un placer. José Ignacio Guarino, analista financiero. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevistas Venevisión. Luego del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.